diferentes. Otro televidente nos preguntó, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Es una pregunta para mí de las más piadosas que creo que podemos tratar, ¿no? De entre las tantas que nos hacen. Porque pudiéramos por un lado decir, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y podemos nosotros tener el Espíritu por medida, o cabe Él en nosotros. Es una manera de un lenguaje que nosotros encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 18. Que dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y así como la embriaguez habla de control, la llenura del Espíritu también. Y ese mismo contexto nos habla cuáles son los frutos que vienen a la vida del hombre cuando está dominado o controlado por sustancias y a qué cosas le conducen. Pues de la misma manera, el nosotros estar dominados o controlados por el Espíritu de Dios es también estar dominados, controlados por la palabra que el Espíritu inspiró, la palabra de Dios. Y cuando yo vivo conforme a esa influencia y guía del Espíritu de Dios, va a haber resultados visibles en la vida familiar, en el trato de los esposos, en el trato con los hijos, en el trato con los padres, el trato con los empleados y los empleadores. O sea, hay una serie de consecuencias de yo vivir conforme a la palabra de Dios que muestra el dominio, la guía, la dirección que el Espíritu tiene. Y uso esa palabra llenura no porque nosotros podamos tener el Espíritu y retenerlo en nuestro cuerpo humano limitado no que líquido. nosotros tenemos, ¿no? Es una manera de hablar de ese sentido del control. Porque por otro lado nosotros vemos que Dios nos da el Espíritu por medida y sin embargo nosotros tenemos un privilegio en el Nuevo Testamento, los que somos parte del Nuevo Pacto, y es que Cristo prometió que con el Espíritu vendrían ríos de agua viva. Habría una dimensión de la vida espiritual, de la vida en el Espíritu, que los creyentes del Antiguo Testamento desconocían. Y eso debe reflejarse, no a través de yo poder realizar milagros y hacer obras extraordinarias, sino a través de una vida de piedad y de santidad. Es el Espíritu Santo, porque Él santifica. Yo tengo una pregunta ahora, Sujel. Muchas personas no experimentan esa llenura porque no están en la palabra, estudiando la palabra y obedeciendo la palabra también, viviendo a la luz de lo que Dios les manda. Fíjate, en el Nuevo Testamento la palabra llenura se usa para otras cosas. Por ejemplo, dice que se llenaron de furia contra Jesús y quisieron matarlo. ¿Qué es estar lleno de furia? No es simplemente controlado sentir, por la furia. es una ira que te controla al punto de llegar a cometer locuras. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu de Dios a través de la palabra que Él inspiró, como decía Salvador. Pero si yo no conozco la palabra, entonces... Voy ahí. Fíjate, yo tengo un niño pequeño, todos hemos tenido niños pequeños, bueno, Salvador todavía tiene uno pequeño, y uno puede querer llevar a su hijo por cierto lugar y el muchacho está poniendo resistencia porque quiere irse por otro lugar que le parece más atractivo. Y uno puede decirle, mi hijo, déjate guiar, déjate controlar, yo sé por dónde te estoy llevando. Dios nos dice a sus hijos, mío, déjate guiar, déjate llevar, yo te voy a llevar por el camino correcto. Y te voy a llevar a través de la palabra, te voy a guiar a través de la palabra. No son impulsos místicos que llegan no se sabe de dónde. O sea, es una guía a través de la palabra que el Espíritu inspiró. Ahora bien, Eduardo, si yo no conozco la palabra, yo no puedo aplicar la palabra, yo no puedo ser guiado por la palabra. Y por lo tanto no voy a cosechar el fruto bienaventurado de una vida llena del Espíritu. Fíjate, una persona que obedece a Dios, una persona que desea hacer la voluntad de Dios, que él entiende por las Escrituras, va a tener una vida bienaventurada, va a tener una vida de gozo. Uno de los frutos de la llenura del Espíritu es el gozo, porque el fruto del Espíritu es el gozo. Entonces, ¿por qué es gozo? Porque hacer la voluntad de Dios, al final de cuentas, produce gozo. Aunque en el momento inicial lo que Dios me está pidiendo no me sea de mi agrado, que pasa muchísimas veces, porque el pecado todavía mora en nosotros, si al final yo me dejo guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra, lo que voy a experimentar es una vida bienaventurada. De hecho, es interesante notar que ese texto que tú citaste en Efesios 5 está escrito de tal manera en el idioma original que es un imperativo pasivo. O sea, eso es raro, porque un imperativo es, haz esto, sed llenos del Espíritu Santo, no es una opción.
pero al mismo tiempo es un verbo que está en pasivo y por lo tanto lo que está diciendo es déjate llenar por el Espíritu Santo, déjate controlar por el Espíritu Santo. ¿Cómo? En Colosenses capítulo 3, versículo 16, nosotros tenemos la respuesta. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y lo interesante de ese pasaje en Colosenses capítulo 3 es que el resultado que luego plantea que tendrá esa llenura de la palabra es el mismo que Pablo plantea en Efesios, que tendrá la llenura del Espíritu. Así que ser lleno del Espíritu es ser lleno de esa palabra inspirada por el Espíritu, ser controlado por el Espíritu que inspiró esa palabra. La sociedad nos quiere imponer o hacer creer que debemos llenarnos de nosotros mismos. Sí. Y que llenos de nosotros mismos lograremos grandes cosas. Bueno, la verdad es que no, la verdad es que debemos dejarnos llenar y dejarnos llenar por otro, que no es otro que la tercera persona de la Trinidad. Necesitamos a Dios. Yo creo que es una manera en que la Escritura nos dice, tú no eres suficiente en ti mismo, tú necesitas guía, tú necesitas ser guiado, pastoreado con mi palabra. Y yo creo que un mandamiento como este debe hacernos pensar de lo débiles que somos, lo necesitados que somos y muchas veces la actitud contraria de nosotros hacernos creer suficientes y querer nosotros imponer nuestra forma de ver, nuestra manera de pensar. No es el que hace la voluntad del Padre, permanece para siempre. Amén. Hay algo que no quisiera dejar en el aire y es la comparación que hace Pablo entre la embriaguez y la llenura, porque algunas personas pueden pensar, bueno, el que está embriagado actúa como loco y a veces hace cosas que son irracionales, así también es el que está lleno del Espíritu Santo. No, Pablo está contrastando precisamente el ser lleno de alcohol, cómo eso deprime tu autocontrol, o sea, te lleva a cometer locuras. Una persona borracha puede llegar a hacer cosas que después lamenta profundamente cuando esté más cuerdo. Mientras que la llenura del Espíritu no produce ese andar alocado, es todo lo contrario. Dice en Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Y Pablo dice en 2 Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que una de las características que tiene el hombre que está lleno del Espíritu, a diferencia del que está lleno de alcohol, es que es capaz de ejercer un dominio propio que es fruto de la obra del Espíritu en su vida. O sea, no es, oye, pero fulano sí es controlado. No es que él es controlado, es que él está siendo controlado por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Y ser controlado es morir a mí mismo, confesar mis pecados, vivir no para lo que yo quiero hacer, sino para lo que Cristo, que sea la palabra que gobierne todo lo que yo pienso y todo lo que yo hago. Como dice Pablo en Gálatas, que yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí.